está en línea telefónica el doctor Marco Tulio Gutiérrez desde la capital de la República, es especialista en temas municipales. Yo parto de lo siguiente porque la información que recibimos en los últimos días daba cuenta, ¿no?, del dinero recibido por la exalcaldesa de Lima, la señora Villarán. Pero ¿por qué traigo a colación ello? Porque el doctor Marco Tulio Gutiérrez en su momento fue quien emprendió la campaña de revocatoria para la exalcaldesa de Lima. Fue catalogado, lo golpearon, le dieron palos duros, incluso vinculado a la región San Martín, vinculado a San Martín y Tarapoto en especial, decían de que el exalcalde que estuvo en funciones en nuestra ciudad, el señor Grunde, le daba plata para que arme la revocatoria. ¿Cómo es el tiempo, no? El tiempo le da razón. Al final, lo que él decía, y ese billete mal habido, 3 de palos gruesos recibidos de Odebrecht y 600.000 soles por Graña Montero. ¿Cómo está, doctor Marco Tulio Gutiérrez? Una reseña que le da la razón a usted. ¿Qué tal? ¿Cómo está, José Luis? Bueno, en realidad es una lastimosa confirmación de lo que en su momento se dijo, ¿no? O sea que había dinero brasilero en la financiación de la campaña para la revocatoria en el caso del no, a la revocación de mandato de la señora Susana Villarán, y que se daba en el contexto de negociaciones que estaba sosteniendo la Municipalidad de Lima con las empresas brasileras OAS y Odebrecht. En el caso de OAS, para las modificaciones del contrato de concesión de peajes que les había dado el exalcalde Luis Castañeda Locio, y en el caso de Odebrecht para darles la concesión de lo que había quedado. Recordemos que cuando Castañeda era alcalde de Lima, el 70% de los ingresos del peaje los pierde la Municipalidad de Lima en un contrato de concesión de los peajes que tenía a su cargo hasta entonces la empresa municipal administradora de peajes de Lima, EMAPE. Y cuando asume la señora Villarán, en vez de reclamar qué había pasado con esta pérdida del 70% de los recursos del peaje, simplemente puso a remate el 30% restante, ¿no? Y se lo entregó a Odebrecht. Ese era el panorama de las revocatorias, negociaciones con 2 empresas brasileras que, alentadas por el gobierno de Lula en el Brasil, estaban apoyando bajo el pretexto de una suerte de solidaridad ideológica con el partido de la señora Villarán, pero que en el fondo lo que tenía que ver era con una vulgar negociación de los peajes, como finalmente ha quedado demostrado, ¿no? Ahora, el tema de la revocatoria como arma que tiene la ciudadanía, ¿es válida o no? Porque, por ejemplo, se dice, ¿no?, se suelta el accionar de la autoridad regional acá en San Martín es mala, que empieza la revocatoria. ¿Es válido ello? Bueno, en primer lugar es un derecho de la gente, ¿no? O sea, bajo la frase de yo te pongo, yo te saco, yo te elijo, yo te retiro, es la máxima expresión de lo que es el derecho de la gente. En segundo lugar, es un derecho que históricamente ha existido hace más de 100 años. En Estados Unidos la revocación de mandato es cada 2 años. Así que ahí no hay mucho de qué hablar de que esto pues tenga un color político, de ninguna manera. Hay revocatorias de mandato en Colombia, las hay en Venezuela, como es general ya en Estados Unidos, en Europa es frecuente. En el caso nuestro, inclusive tiene rango constitucional, porque está establecido en la Constitución, en el artículo 2, que dentro de los derechos que tiene que son fundamentales para los ciudadanos, están el de elegir, el ser elegido, la revocación del mandato de las autoridades elegidas y la remoción de las autoridades designadas, ¿no? Es decir, son derechos constitucionales que lo que queda es simplemente pues ejercerlos, ¿no? Debería ser una arma el tema de ponerle en la cara a aquellos candidatos que en su momento como tales hacen promesas. Mira lo que está pasando con ahora congresistas de la República en San Martín de Acción Popular. Ellos en campaña dijeron inmunidad parlamentaria afuera y sin embargo se estuvieron de votar. ¿Debería ser un agregado, por ejemplo, para una situación de esa naturaleza?
Bueno, recordemos que la Constitución del Perú tiene una contradicción en su propio texto, porque mientras en el artículo 2 dice revocación del mandato de autoridades elegidas, y obviamente todos sabemos que las autoridades elegidas son el presidente y vicepresidentes, alcaldes, gobernadores, congresistas, regidores y consejeros. Esos son todos los elegidos. Hay también los jueces de paz en donde se hacen las elecciones, ¿no? De estos jueces. Recordándole a nuestros amigos que no se escuchan que la Constitución habla que los jueces en general debieran ser elegidos, pero eso no se ha puesto en práctica, no se ha puesto en vigor, no se ha cumplido, nadie reclama, los jueces siguen siendo designados tal cuales y su ligazón con la ciudadanía pues es pobre, ¿no? A diferencia de Estados Unidos, en donde el fiscal, el comisario son elegidos también por el voto de los ciudadanos. Y por lo tanto sujetos pues al control político de los vecinos, ¿no? En el caso nuestro, la Constitución habla de esto en el artículo 2, pero más adelante, y eso hay que entenderlo históricamente, la Constitución pues no fue aprobada en un solo día todos sus artículos, fueron avanzando poco a poco. Recordemos que el Congreso Constituyente se instaló en el 93 y su mandato concluyó, o sea, al menos en el plano de lo que era la Constitución, durante todo un año. Más adelante, conforme se fue discutiendo ya el tema del presidente de la República, ya cambiaron de criterio y establecieron de que no había revocatoria para el mandato del presidente. Por eso le digo que hay una contradicción, porque mientras el artículo 2 habla de manera genérica, ya más adelante la propia Constitución ya no habla de la revocatoria de mandato del presidente. Y cuando llegan al capítulo de los congresistas, peor todavía, porque le ponen una frase: no hay otra forma de revocar el mandato de los congresistas, ponen ahí, ¿no? En cambio, sí, la figura de la revocatoria queda para los gobiernos regionales, queda para los gobiernos locales, de acuerdo a la ley de la materia. Recuerde usted, José Luis, que yo en algún momento he señalado, y lo he dicho también en su programa, que en realidad debería haber mandato revocatorio para todos, como lo hay en Estados Unidos. En Estados Unidos, los presidentes estatales, que son los gobernadores, pueden ser revocados. Y el caso más emblemático de todas las revocatorias en Estados Unidos fue aquella que ocurrió en California hace poco más de 3 o 4 periodos, o sea, estamos hablando de 16 años, que tuvo como protagonista, como impulsor, a un actor, a Arnold Schwarzenegger, el famoso Terminator, que luego le pusieron Revocator y que terminó después de la revocatoria siendo elegido como el gobernador de California durante 2 periodos consecutivos, ¿no? Entonces, el tema de la revocación de mandato, esto es un derecho de los ciudadanos, ¿no? Claro, pero aquí, si me permite, doctor... para los congresistas, imagínense usted, José Luis, que habría pasado en el Congreso pasado, el Congreso disuelto, si hubiera existido la revocatoria de mandato en el 2º o 3er año de la gestión. Oiga, el país habría mandado a su casa a la mitad de ellos, a todos los impresentables, a los que habían engañado en las hojas de vida, a los que decían que habían hecho estudios y no los tenían, los que tenían procesos abiertos. El pueblo mismo los habría sacado y no habría pasado nada. Todo el mundo hubiera visto renovado el Congreso con mejor gente y ya. Pero ese sistema en el cual, como yo le digo criollamente, es el sistema del ensarte, ¿no? Mensarte, ¿no? O sea, elegí mal, allá. Tengo que esperar 5 años, pues, de castigo, porque como me equivoqué, no puedo sacarlo. Hay que pagar, pues, las consecuencias de mi error, lo cual es fatal, porque el que se perjudica es el país, ¿no? A ver, aquí nuestro oyente Segundo Alarcón León nos dice: cuidado, hay supuestos líderes que aprovechan estas acciones como revocatoria para llevar agua a sus molinos a puerta de las próximas elecciones 2021. ¿Qué decirle? Es que es la democracia. O sea, a mí me llama la atención cuando hay gente que dice: los que promueven la revocatoria son los perdedores. Bueno, hay que ser bastante ingenuo para creer que los ganadores se van a hacer la revocatoria, ¿no? En principio, el día de las elecciones votan 2 resultados:
un resultado de ganadores y un resultado de oposición. La oposición tiene que existir. No es de que porque ganó el partido A, el partido B tenga que desaparecer, pues porque la mayoría eligieron al otro. En una democracia, la oposición tiene que existir, tiene que cumplir su papel, tiene que ser una oposición democrática, responsable y, lógicamente, mi estimado José Luis, cuando la gente está de acuerdo con una autoridad y uno se acerca a pedirle una firma de apoyo para llevarlo a revocar, no firman. Inmediatamente dicen no porque lo están haciendo bien. Yo recuerdo que en el caso de Lima, la gente quisieron a Castañeda hacerle revocatoria de mandato. Y todas naufragaban en la calle. Un tipo que tenía 70% de popularidad era un poco difícil, pues, de conseguir usted firmas en la calle para revocarlo. El caso de Susana era diferente. Ella tenía el 70% en contra de la opinión ciudadana. Entonces lo más fácil era conseguir firmas, porque la gente sentía, pues, que había que firmar. Si yo estoy en desacuerdo con una autoridad, bueno, pues debo ser consecuente, ¿no? Y firmar, pues, para la consulta popular de revocatoria de mandato. Ahora, como le digo, evidentemente nuestro amigo Alarcón, creo que es el vecino, tiene razón cuando nos expresa una sensación de la gente, y es que este es un problema que los partidos no funcionan. Mire usted, si en este momento salimos a las calles, ahí en Tarapoto, a buscar los locales o en la banda de Chilcayo, en los diferentes distritos, a ver, vamos a mirar dónde están los locales que se abrieron para las campañas de los candidatos a alcalde. Hoy no existe, pero ni uno, excepto Acción Popular quizás. Así es, efectivamente, totalmente de acuerdo con ellos. Se cortó la llamada, ¿eh? Parece que hemos perdido la comunicación. Para ir redondeando la idea ya, para ir terminando este interesante diálogo, pero como bien indica, ¿no? Yo la pregunta que quedaba flotando en el aire era, bueno, si recibió $3 millones de Odebrecht, los que se mojaron también son parte de la corrupción, ¿o cuál es la figura? Entonces quiero esa respuesta, porque aquí lo han formulado a través de nuestras redes sociales. Vamos a ver si retomamos la comunicación con el doctor Marco Tulio Gutiérrez, especialista en temas municipales. No solo bregaba, y ahora resulta que sí fue ese dinero fuerte recibido por la señora Viera. Me indica cuando estamos listos y preparados. Sí. Tenía razón, porque el sistema de partidos no está funcionando, pero no funciona porque lamentablemente nuestra legislación es pobre en cautelar los derechos de nosotros como ciudadanos frente a los partidos. Por ejemplo, se preocupan mucho de que haya el comité, que haya el número de gente, pero no se preocupan de un hecho que es fundamental, que es de que por favor debe existirles un local abierto, ¿no? Mínimo, ¿no? Y que controlen que exista. Si no son ¿cómo se simplemente puede cumplir con lo que dice la Constitución, que los partidos ayudan a la formación del sistema democrático, cuando lo más usual de un partido, que debe ser pues el letrero, el local, no existen? Y entonces estamos ante una situación de burla en la que todo existe para la campaña electoral. Solamente, como dicen, son partidos. Ya no hablemos de que el candidato alcalde cambia el número de teléfono inmediatamente y ya no se lo da a nadie el nuevo número, sino que los locales ya no existen, ¿no? Ocupado siempre. Doctor Marco Tulio Gutiérrez, yo le agradezco muchísimo este contacto con Radio Tropical, siempre aleccionador, poder recibir vuestra opinión. Bueno, simplemente era para traer a colación. La pregunta final era, bueno, le dieron 3 millones y los que ganaron o los que se mojaron recibiendo dinero de esos 3 millones, ¿son parte de la corrupción? ¿Son parte o son sujetos de alguna sanción o yo no tengo la culpa? Bueno, hay que tener en cuenta de que el recibir dinero para financiar a los partidos políticos recién es delito desde el año pasado. Antes solamente era una infracción de carácter administrativo, sujeto a una multa por parte de OMPE, ¿no? De la Oficina de Procesos Electorales. Y eso lógicamente es lo que va a salvar a muchos que cuando lleguen a juicio, lo más probable pues es de que lo que estoy diciendo, que es lo que dice la ley, sea esgrimido por los abogados y salgan liberados del problema, del problema del dinero. El asunto está en que en el caso de la señora Villarán, ella era autoridad. O sea, ella no era como los otros casos, por ejemplo, como el caso de Keiko Fujimori. Keiko Fujimori
autoridad. No era autoridad, no tenía ningún cargo público, y por lo tanto si recibió dinero para una campaña, bueno, pues en ese momento no era un delito. Pero en el caso, por ejemplo, de Villarán, la cosa es distinta, porque ella sí era autoridad, sí era alcaldesa, y lo más grave es de que se mezcla el tema de la entrega del dinero con contratos que estaban en discusión, lo que hace pues sospechosa la cosa, ¿no? De que en realidad no era solamente el dinero de la campaña, sino que se trataba, porque mire, mi estimado José Luis, habría que ser bien ingenuo para creer que la campaña de Susana Villarán costó 10 millones de dólares. No, fue una campaña millonaria, pero tampoco vamos a llegar al extremo tonto de decir que había 10 millones de dólares, no había ni hablar. Muy bien. Ahí una parte lógicamente ha sido destinada a la campaña y la otra para el bolsillo lógicamente de ella y de quienes más recibieron dinero para entregar esa concesión. Y por supuesto que entre los que están para ver este tema del dinero están los regidores, ¿no? Los regidores, porque recordemos que en el caso de las municipalidades, quien otorga la concesión es el Consejo Municipal, son los regidores, los concejales. El alcalde propone la entrega de la concesión. Hay el acuerdo final, de todos los regidores, ¿no? También lo esgrimió Susana Villarán en el Congreso. Cuando ella fue hace 2 años al Congreso, muy suelta de huesos, dijo que ella no había entregado la concesión, sino que le habían dado el Consejo Municipal. Por lo tanto, que debían preguntarle al Consejo. No era tampoco tan cierto. El Consejo otorga sobre la base de una petición que hace el alcalde de que se le otorgue la concesión. Y eso es lo que va a llevar lógicamente a juicio a los regidores Segarra, Marizaglade, Wilta y todos aquellos que en su momento fueron los animadores muy entusiastas de la entrega de la concesión a Odebrecht en plena campaña. Muy bien, doctor Marco Tulio Gutiérrez, le agradezco una vez más este contacto con Radio Tropical, un gran abrazo, a cuidarse como siempre y muy buenas tardes.